Amén, mis hermanos de la clase de la Florida. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Antes de pasar más adelante, voy a entregar los saludos de nuestros hermanos predicadores de la clase de la Florida. El hermano Sergio Maturana Godoy y sus ayudantes. Ellos le envían cariñosos saludos a todos los hermanos de la clase de la Florida. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a orar por este servicio. Oremos al Señor. Padre Santo, en este momento, mi Dios, me presento ante su presencia, mi Señor, para pedirle, Padre Santo, que usted bendiga este servicio que en esta tarde tenemos para la clase de la Florida. Señor, usted conoce mi vida, usted conoce mi situación. Le pido que me ayude porque yo necesito de su gracia para poder entregarle una palabra de bendición a mis hermanos, que llegue haciendo vida en ellos, una palabra de salud espiritual. Le pido, Señor, esta tarde que usted me limpie de la mayor hasta la planta de mis pies y ponga su gracia en mi persona, para que podamos en esta tarde conversar y llegar a mis hermanos con bendición de su palabra, mi Señor. Para ello yo necesito de su gracia. Por eso en esta tarde le pido que usted bendiga este servicio por misericordia, la cual se lo pide en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor, que en esta tarde se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 14. Ahí está la palabra del Señor en esta tarde para bendecir nuestras vidas. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Tiene un título, mis hermanos, dice Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, le pido al Señor que Él me revista de gracia para que podamos conversar de esta su palabra un momentito. Así que, en el nombre del Señor, en esta palabra, mis hermanos, el apóstol Pablo nos clarifica muy bien las cosas. Si en verdad andamos en el Espíritu con Cristo, o todavía andamos en la carne, en los desórdenes de la vida humana, creyendo que lo estamos haciendo bien, mis hermanos, el Señor al Señor no lo podemos engañar. Mejor acerquémonos de verdad al Señor y sean borradas nuestras rebeliones. Así que en esta tarde, mis hermanos, esta palabra es la que va a bendecir su vida y la mía. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Hermanos amados, el apóstol aquí está pidiendo
que nosotros que hemos aceptado al Señor, ya no tenemos que andar en los designios de la carne, no, sino que ahora nuestra vida espiritual, nuestra vida, mis hermanos, es en el Señor. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Porque desde el día en que nosotros hicimos, mis hermanos, esta reconocimiento de nuestra vida delante del Señor y nos decidimos servir al Señor, desde ese día, mis hermanos, el Señor tomó este asunto de nuestra vida y empezó a transformar nuestra vida en un cambio, que ahora nosotros, por misericordia, podemos dar testimonio de que vino este cambio y fue transformada nuestra vida. Por eso aquí el apóstol está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta, mi hermano? Este es el cambio que produjo el Señor cuando aceptamos al Señor, cuando recibimos su palabra y le dejamos en la puerta abierta de nuestro corazón para que ella entrara y pudiera hacer el cambio poco a poco que fuimos notando en nuestro diario vivir, mis hermanos. Por eso ahora el apóstol aquí está hablando a gente que ha hecho confesión de su vida pasada y ha aceptado a Cristo el Señor. Por eso dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, preocupados de agradar a Dios, preocupados de hacer la voluntad del Señor, cuidando su testimonio, cuidando de no dejar hacer una mala obra para que nadie tenga que hablar de nosotros, mis hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué gran obra hizo el Señor en nosotros. Qué maravilloso fue el cambio cuando decidimos nosotros abrazar el Evangelio de Cristo. Vino el Señor y empezó a hacer esta transformación. De esta transformación es la que está hablando el apóstol Pablo en esta tarde. Esta transformación, mis hermanos, en nuestra vida. No fue fácil, mis hermanos. Tuvimos que, durante un tiempo, cada uno de nosotros tiene el testimonio de cuánto le costó empezar a hacer la voluntad del Señor y andar en el Espíritu. Porque ahora que estamos con el Señor, ahora nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos, felices, porque podemos hacer la voluntad del Señor. Y si en algo fallamos, conversamos con el Señor y le decimos, Señor, ayúdame en mis flaquezas, en mis debilidades. Y el Señor viene, mi Señor, y nos ayuda, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos saca adelante. Por eso en esta tarde su palabra ahora nos, nos dice claramente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Se da cuenta, mi hermano querido, lo que tuvo que hacer el Señor? Enviar a su Hijo también en la misma forma que vinimos nosotros a este mundo, en semejanza de carne, para poder hacer este trabajo, esta obra, mi hermano querido, de que pudiera Él entonces presentarse en esta carne, al presentarse al sacrificio que se presentó para poder vencer, mis hermanos, esta carne, resucitar al tercer día, porque eso fue lo que hizo el Señor cuando se entregó, mis hermanos, cuando vino a este mundo, por el cambio de nuestra vida, por lo, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado, mis hermanos, en la carne, cuando Él se entregó y se sacrificó por nosotros, y allí venció al pecado en esta carne, fue y resucitó al tercer día en victoria, trayendo a la luz la victoria, mis hermanos, de este sacrificio que Él hizo por nosotros para abrirnos las puertas del cielo y poder nosotros también tener ahora esta bendición de andar por el Espíritu. Por lo tanto, este sacrificio que hizo mi Señor, haberse entregado para sacrificarse por la humanidad, mis hermanos, es la que tenemos que cuidar ahora para andar en el Espíritu.
Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora nosotros dejamos de andar por la carne. Ese día que nosotros nos entregamos para servir al Señor, decidimos servir a Dios y vino entonces de a poco la transformación. Empezamos a notar nosotros lentamente que el Señor empezó a hacer la obra y pudimos salir de ese pantano que nos encontramos en el mundo, que no podíamos cambiar, en la cual había una vida triste, una vida, mis hermanos, en la cual no había nada bueno, sino que cuando llegó el Señor solamente empezamos a sentir esa transformación, este cambio que en esta tarde el Señor nos está hablando, viviendo ahora en el Espíritu, porque nuestra vida pasada se quedó atrás cuando empezó el Señor a obrar en nosotros, cuando empezó esa transformación, empezamos a notar nosotros un cambio maravilloso en nuestra vida, empezó a llegar un gozo muy grande. Por eso en esta tarde su palabra, mis hermanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros ahora no estamos en esa situación, ahora nosotros andamos en las cosas del Espíritu y pensamos en las cosas del Espíritu, en agradar al Señor, en hacer la voluntad de Dios, en predicar el Evangelio, en conversar de esta verdad a los que no conocen al Señor. Por eso en esta tarde su palabra es clara, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano querido? Entonces en esta tarde la invitación es dejar los designios de la carne y andemos ahora en el Espíritu. Gloria al Señor. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, están lejos de Dios, más nosotros, no, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A lo mejor, mis hermanos, alguno de nosotros todavía está, no ha venido por el cambio, a lo mejor le ha costado el cambio, pero si se decide a caminar y a buscar al Señor, el cambio va a venir, porque el Señor se sacrificó por todos los que se deciden a servir al Señor, por todo aquel que viene y se entrega en las manos del Señor y le dice sinceramente al Señor, Señor, cambia mi vida, el Señor le va a cambiar, el Señor lo va a transformar y va a pasar a vivir por el Espíritu, como el Señor aquí en esta tarde nos está pidiendo. Por eso dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, en esta tarde, la invitación es andar ahora en el Espíritu. Ese es el deseo y el anhelo de Dios, que nosotros dejemos de andar en la carne, olvidémonos de esa vida antigua que estuvo en nosotros, mis hermanos, la cual nos dio, lo hizo pasar muchas penas, muchas, muchas aflicciones, y anduvimos lejos del Señor. A esa vida no volvamos más, porque esa vida nos trajo sufrimiento, nos trajo engaño, el enemigo nos tenía atrapados, pero ahora ya no andamos en esa vida, porque ahora el Señor nos sacó de esa situación cuando creímos en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa vida nos trajo la transformación, ese sacrificio nos trajo la vida nueva. Ahora ya no andamos en los deseos de la carne, sino que ahora andamos en los deseos del Espíritu para hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, esta invitación en esta tarde es de andar en el Espíritu. Por eso el Señor ahora en su palabra nos dice aquí, en el primer versículo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios, gloria al Señor.
Esta invitación es la que le hace en esta tarde el Señor a usted, mi hermano joven, mi hermano anciano, mi hermano adulto. Esta es la vida que el Señor nos invita a vivir ahora para que andemos en el Espíritu y ya no vivamos más en la vida del pasado, porque nos trajo sufrimiento, porque nos trajo pena, porque nos trajo angustia, desesperación, no hayamos que hacer. Queríamos hacer lo bueno y no podíamos porque no habíamos conocido la verdad, no habíamos conocido el camino para llegar a Dios. El camino vino en forma humana a este mundo y se entregó a este sacrificio. Ese camino que vino a este mundo, mis hermanos, es la que nos hizo bien. La entrada a este camino por intermedio del Hijo de Dios. Gloria al Señor. En esta tarde yo alabo al Señor porque ahora me siento seguro, me siento contento al ladito del Señor. Y la invitación de su palabra en esta tarde, mis hermanos, ahora es entonces andar en el Espíritu del Señor, en la transformación que Él hace en cada uno de nosotros. Mi hermano de la Florida, la invitación de su palabra en esta tarde, entonces que podamos entrar nosotros a hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que andemos en el Espíritu y dejemos de lleno de andar en la carne. Dejemos eso atrás, porque nos trajo pena, nos trajo sufrimiento y dolor, angustia. Muchas penas pasamos en esta vida, pero ahora nos sentimos contentos, aunque no estemos muy bendecidos, pero con lo que tenemos somos felices, porque el Señor nos dio una felicidad distinta a la que teníamos antes. Por lo tanto, hoy día podemos levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor. Gracias porque me sacaste de los vicios. Gracias porque andaba equivocado. Pero ahora estoy contigo porque tú me llamaste. Tú me abriste la puerta. Esa puerta que se llama Jesucristo se abrió un día y entramos por ella. Y hoy día tenemos una vida nueva. Por lo tanto, mi hermano querido, esta tarde, gócese, alégrese de que el Señor le está invitando por intermedio del hermano Pablo a que andemos en el Espíritu. Esta invitación yo no la quiero desechar, sino que la quiero abrazar. Quiero hacerle caso al Señor para que podamos, mis hermanos, andar en vida nueva. Esta es la palabra del Señor en esta tarde para usted y para mí. La invitación de ahora a andar en esta vida nueva. Para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Ahora vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra, a darle gracias por ella, porque esta palabra es una palabra de bendición para usted y para mí. Esta invitación. Oremos y demos gracias por su palabra. Padre Santo, en este momento nuevamente nos inclinamos ante su presencia para darle gracias, Señor, por esta maravillosa obra que usted hizo en nosotros, de habernos, Señor mío, cambiado, Padre Santo, cuando vinimos a sus plantas, cuando creímos y recibimos este Evangelio. Gracias, Señor, porque se abrió una puerta de bendición para nosotros, cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo, cuando recibimos este Evangelio Santo. Vino poco a poco esta transformación y empezamos a vivir una vida nueva, una vida de gozo, una vida de esperanza, Señor, y empezamos, Padre Santo, a ver que esta es una realidad. Hoy día tenemos una vivencia a su lado, en la cual nos gozamos, en la cual nos alegramos y le damos gracias, Señor, porque usted ha hecho una obra con nosotros. Hoy día hay alegría, hay gozo, hay esperanza, Señor, en usted, porque sabemos que usted está con nosotros y sabemos que usted un día va a venir y nos va a llevar a su presencia, a vivir a la nueva casa que usted nos tiene preparada. Muchas gracias le doy en esta tarde, porque usted habló a mi vida y yo sé que también esta misma palabra va también a ser una realidad en cada uno de mis hermanos. Se van a gozar, se van a alegrar porque tenemos una vida nueva. Gracias a la misericordia de su amado Hijo Jesucristo, que se entregó a venir, que se vistió de esta naturaleza que tenemos nosotros ahora, esta naturaleza humana, para poder ir y sacrificarse, ir a la cruz del Calvario, a entregar su vida y luego ir a la tierra y estuvo 3 días allí, pero de allí se levantó victorioso, trayéndonos esta bendición. Por eso en esta tarde le alabamos y le glorificamos su nombre, porque usted, mi Señor, se entregó por nosotros, mi Jesús. Muchas gracias por esta bendición que nos trajo. Muchas gracias, Padre amado, por esta su palabra. Para usted la honra y la gloria de hoy y para siempre. Amén
y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por los enfermos. Deben haber enfermos en esta tarde, en nuestra clase, nuestros hermanos, algunos implicados de salud. Vamos a orar por ellos para que el Señor obre misericordia en cada uno de nuestros hermanos enfermos. Padre Santo, en este momento nuevamente oramos por nuestros hermanos que están delicados de salud. Señor, se los presento yo en esta tarde para que usted en su misericordia obre, Señor, en sus vidas y puedan volver a estar sanos, a estar limpios de todo mal, de toda enfermedad. Señor, si algún hermano de nosotros, algún familiar estuviera con el COVID que está atacando este mundo, que está pasando por este mundo, Señor, usted sea con su hijo, sea con su hija, sacándolo de esta situación por misericordia. Yo le pido, Señor, en esta tarde la sanidad para cada uno de sus hijos. Si en esta tarde hay alguno que está pidiendo, que está clamando, que está pidiendo que oremos por él, en este momento yo lo presento ante su presencia, Padre, para que usted lo limpie de la mayor hasta la planta de sus pies. Misericordia que le pido, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ahora le pido a mi Señor su santa bendición por este trabajo, por este servicio. Que usted lo bendiga grandemente. Misericordia que le pido, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Señor.